Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente, tipo vlog. Espero y les guste este contenido. Queremos que nos acompañen a hacer la evaluación de unos híbridos. Vamos a llevar el carro báscula a lo que es la laja de Mixtlán. Ahorita estamos en Ameca, en la bodega, y vamos a hacer la instalación de este carro báscula para irnos con toda la seguridad posible. Ahorita les vamos a mostrar cómo lo instalamos para salir ya a hacer las evaluaciones. Ahí ya quedó el freno de mano y vamos a empezar a bajar lo que es el implemento para que la bola, este tiene que estar levantado para que pueda agarrarla. Es un seguro que va a abrazar a la bola. Esta parte vamos a conectarle a lo que es la camioneta, lo que nos va a estar brindando las direccionales que pueden estar encendidos, los frenados del carro báscula. En caso de que se caiga aquí lo que es nuestro carro báscula, lo que se va a hacer con este cable, se va a estirar y va a generar un frenado para evitar que vaya a ocurrir un accidente. Vamos a iniciar nuestro viaje. Aquí tenemos una camioneta Ford F-150 y aquí tenemos una perilla con la cual vamos a poder ver el tipo de conducción que vamos a llevar. En este caso no va a ser sendero, va a ser lo que tampoco resbaladizo, tampoco normal. Vamos a llevar la camioneta, remolcar, arrastrar para poder transportar bien el carro báscula sin ningún problema, y vamos a iniciar nuestro viaje. Cuando el camino es largo, de esta forma se transporta la trilladora para poderla llevar a diferentes lugares. Y vean, si soy una persona súper afortunada al tener esta vista, este trabajo. Todo esto es un obsequio. Les confieso algo, esto me hace súper feliz. Aquí decidimos hacer una parada para que ustedes puedan observar la vista. Este puente en el que nos encontramos está recién reconstruido, ya que este temporal de lluvias, el agua subió por encima y lo tumbó, y actualmente ya está en funcionamiento. Antes entrábamos por otro camino para llegar al lugar a donde vamos. Para pescar ahorita aquí. Vean, aquí ya la vegetación es diferente, ya estamos muy cerca de nuestro destino. Llegamos a nuestro destino, a la laja perteneciente a Mixtlán, Jalisco. Ya hay personas aquí las cuales año con año nos apoyan, nos ayudan a hacer las evaluaciones. Ellos están pendientes y siempre están en disposición de aprender e igual de enseñarnos cosas nuevas. Muy agradecidos con todos ellos. Vamos a bajar a saludar. Después de las evaluaciones vamos a hacer aquí una carne asada, y en este lugar también preparan lo que es la raicilla. A lo mejor en muchos lugares no se conoce. Es una bebida de alcohol también muy buena, tiene un sabor muy diferente, y al final, cuando nosotros terminemos las evaluaciones, vamos a mostrarles también cómo vamos a estar aquí un rato disfrutando del momento. Aquí sacamos cuántas plantas tienen por metro. Al parecer este es el híbrido que menos plantas por metro va a tener. Aquí, con apoyo de los ingenieros y de los agricultores, verificamos datos antes de empezar a cosechar. Y es así como la trilladora comienza su trabajo para poder sacar todo el grano que se produjo en esta área. Y se siguen sacando medidas para corroborar todos los datos que ya obtuvimos. Aquí nosotros vamos a acomodar el carro báscula
para poder aventar el grano una vez ya pesado en este implemento al camión. Y una vez que acomodamos todo, hacemos el llamado a las personas. Aquí verificamos que nuestra báscula ya está en cero y con el peso de nosotros y de alguna persona que se sube, vamos a verificar que esté pesando de manera correcta. Peso como 85, 90. 90, pegadito. Esta Navidad nos ha dejado. Súbase. Yo solo. Te va a pegar como 150. Esta Navidad le ha cargado. 105, 110. 110. Ahí está. Verificamos aquí que ya está la pesa. A ver, yo. Súbase, súbase. Va a pesar como 58. Algunos vinieron medio mal. A ver. 70. 70. A ver, Échale, échale, pésense. son 73. Échale, le ayuda. Ahí está. Lo único. ¿Cuánto? 75. ¿Cuánto? 75. A ver, yo. Échale. No, pero si pesa 70 y algo. Eso es mi peso. 95. Va pesando de 5 en 5 esto. Puedes pesar 90, pero. 90, 95. Ahí está en el rango. No, sí, ahí está bien la base. 75, 80. 75, 80. A ver, vente, cabrón. A ver. Tornillo. Seguimos sacando datos con el determinador de humedad para hacer los ajustes correspondientes. 14.2 de humedad tiene el grano. 12 toneladas 105. 12 toneladas 105. Una vez que ya pesamos y sacamos los datos, el grano pasa al camión mediante una pequeña bazuca para poder transportarlo a donde se vende el maíz. Estaba aquí a Rigo, gracias a todos por la invitación. Mi nombre es José Orozco, vengo de Ameca, agrícola de la Casa del Campo. Es La Laja, perteneciente a Mixtlán. Estamos en una altura de 1450, 1500 metros sobre el nivel del mar. Son suelos rojos, son suelos que tienen el pH muy bajo o tenían años anteriores porque año con año se ha ido encalando. Actualmente ya se encala un año sí, un año no, algunas parcelas, porque ya estamos teniendo mejores resultados. Actualmente ahorita el híbrido que más sobresalió sobre todo fue de 13 toneladas 500 kilos, que es uno de los híbridos más nuevos. Aquí en la zona es una zona que tiene alta presión de hongos, ustedes lo saben. Se han llegado a hacer aplicaciones de 3, 4 veces
de fungicidas 5 veces por año en un ciclo para poder tener esos controles. Entramos a un programa de alta productividad, algunos productores pues de maíz nos decían que teníamos que llegar a la meta de 11 toneladas por hectárea y yo lo miraba imposible y yo era una de las personas que decía, pues no es cierto. Y ahora miramos que tenemos producciones arriba de eso. Entonces que ya tenemos años cosechando 12, 13 toneladas, 11, 12, 13 toneladas. Entonces pues esto es bueno, insisto mucho. Y es así como tuvimos una gran charla con los agricultores pertenecientes a esta zona de preguntas, respuestas, dudas y aclaraciones de muchas cosas. Les agradezco bastante por su tiempo y por la transmisión que hicimos de conocimiento entre nosotros y ustedes. Y es interesante ver cómo en zonas que años atrás se tenían 5, 6, 7, 8 toneladas por hectárea de rendimiento, se ha ido mejorando y cada vez teniendo mejores resultados. Bueno para la salud, ¿verdad? La receta. Y ojalá que sigan viniendo a hacer estos eventos a ver si algo se nos pega ahí. Sí, no, está muy bien. Espero y les haya gustado este video y que apoyen con su like y compartiéndolo. También no se les vaya a olvidar suscribirse.